usar ese espacio para una crítica partidista, electoral, como hace el presidente Boric, es sencillamente una vergüenza y una conducta absolutamente inadecuada. También hay una segunda línea que a mí me sorprende porque es un discurso absolutamente, finalmente partidista, de defender lo que ha hecho su gobierno a partir como alguien decía, de cuentas imaginarias. ¿Ah? La primera vuelta no es una primaria, no es para elegir al candidato que usted quiere que lo represente en la elección. La primera vuelta ya es la elección, su primera etapa, sí, pero la elección ya empezó con ese voto que usted va a emitir el próximo 16 de noviembre. Todas las encuestas, desde hace meses y sin mayor variación, dicen que son dos los candidatos que pasarán a segunda vuelta, Jara y Kast. Y la única duda, y en eso hay algunos cambios, es cuál de los dos pasará primero. La candidatura que va tercera está más cerca del cuarto lugar que del segundo primero, y la que va cuarta más cerca del quinto. Y no son solo las encuestas. El gobierno lo sabe y el propio presidente Boric, en cadena nacional sobre el presupuesto de la nación, usó toda su artillería contra Kast y no contra el resto de los candidatos. Sabe perfecto dónde está la competencia y el verdadero rival a derrotar. Si ellos lo saben, es absurdo que la derecha pretenda ignorarlo. La pregunta es entonces, ¿seguirá la oposición dispersando los votos o se concentrará en Kast para que pase primero y con una sólida mayoría respecto de la candidata del gobierno? Porque haga lo que haga Jara o no haga nada, su voto es un voto duro. Es el mismo que ha acompañado al presidente Boric durante toda su gestión, pase lo que pase. Aquellos que creen que Jara se puede desinflar están equivocados, eso no va a pasar. Es ridículo sostener que puedan ser dos candidatos de derecha los que pasen a segunda vuelta. Eso no existe. Por tanto, si usted quiere que su voto sea decisivo e influya en la elección del próximo presidente, bueno, quizás tenga que usarlo para definir el primero o segundo lugar y no el tercero o cuarto, es decir, entre el candidato del cambio y la candidata de continuidad, hacer que la señal sea potente y la voz del cambio suene fuerte y claro, pasando primero y quizás con mucha ventaja al balotaje. La campaña de primera vuelta ha permitido desde hace meses a los candidatos desplegarse, mostrar sus propuestas, que la gente los conozca, los desconocidos, que recuerde a los conocidos. Y eso es positivo, que todas las sensibilidades puedan competir por el apoyo ciudadano. Pero ahora que entramos en tierra derecha y se han definido los dos primeros lugares, ¿qué sentido tiene votar por alguien que no pasará a segunda vuelta? Claro, un voto testimonial, algunos dirán un saludo a la bandera, o que el candidato que a usted le guste quede tercero y no cuarto. Todo bien, pero quizás hay demasiado en juego como para esa apuesta. A poco más de un mes de la primera vuelta, es necesario analizar a quién beneficia la división de votos entre candidatos de derecha. Y es evidente que a la izquierda, yo al menos jamás emitiría un voto que les permitiera a ellos sacar ventaja. Las encuestas no solo no han variado respecto de cuáles son los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta desde hace varios meses, sino también muestran a Kast como el más competitivo de la oposición para ganar a Jara en el balotaje. Tiene la oposición, por tanto, la posibilidad de empezar a construir desde el 15 de noviembre la mayoría que permita llegar primeros y ganar en segunda vuelta con un apoyo contundente y un mandato claro para hacer los cambios que Chile necesita. Usted le tocará elegir si va a votar para definir el primero o segundo lugar o va a insistir quizás en quedarse offside votando por definir el tercer y cuarto lugar. Esto es mucho más que un tema de voto útil. Se trata de ganar en primera y segunda vuelta a la candidata comunista que representa la continuidad de este pésimo gobierno. Nuestro siguiente invitado viene perfecto para conversar de todo el tema presupuestario que ha abierto el debate, ¿no es cierto?, la cadena presidencial del presidente Boric y el inicio de esta tramitación de esta ley en el Congreso. Rodrigo Álvarez fue diputado, siempre eligió uno de los mejores diputados, estuvo además siempre a cargo en la Comisión de Hacienda de liderar la aprobación de la ley de presupuesto en el Congreso y fue también ex subsecretario de Hacienda, así que conoce también este tema desde el gobierno, abogado y experto en tributario y además ex compañero en la Convención Constitucional. Así que un agrado conversar ahora con Rodrigo Álvarez en Mirada Crítica. Hola Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar en Mirada Crítica del Líbero. Cuando te presenté dije que a ti te tocaba siempre liderarnos a todos en el Congreso en la discusión presupuestaria. Vimos al presidente Boric en cadena nacional anunciando el presupuesto y la verdad que yo no sé, ¿tienes recuerdo alguna vez de algún discurso presentando el presupuesto de manera tan partidista y militante como lo hizo el presidente Boric estos días, en que de verdad le pega directamente a un candidato presidencial en campaña? Hola, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y haciendo recuerdo de esas leyes de presupuesto que me tocó tanto como diputado y después trabajando como subsecretario del Ministerio de Hacienda, la respuesta es una sola. No, no tengo recuerdo de ningún uso tan abusivo como el que vimos con la presentación que hace el presidente
Boric de la ley de presupuesto. Y dos, yo diría, dos líneas de abuso, por así decirlo. La primera, y como muchas cosas de este gobierno, la forma se termina transformado en algo de fondo y algo profundo. Porque hacer una cadena presidencial es ciertamente un privilegio. No pocas personas pueden dirigirse a todo el país masivamente por todos los medios de comunicación. Y usar ese espacio para una crítica partidista, electoral, como hace el presidente Boric, es sencillamente una vergüenza y una conducta absolutamente inadecuada. Hace un acto de campaña, además, en televisión abierta, y además abusando, como te decía, de esa situación particular que es tener derecho a todos los canales de televisión, a las radios, etcétera. Y también hay una segunda línea que a mí me sorprende porque es un discurso absolutamente, finalmente, partidista, de defender lo que ha hecho su gobierno a partir como alguien decía, de cuentas imaginarias. Una de las cosas que más ha deteriorado este gobierno son las instituciones. Y durante años, y tú recordarás muy bien esas discusiones de presupuesto, si hay algo que no dudábamos eran las cifras que entregaba Hacienda. Eso no. Había un espacio para un amplio debate, para discutir hacia dónde iban los recursos, pero todos confiábamos en el trabajo que hacía Hacienda. Acá tenemos fuertes dudas sobre la estimación de ingresos, se han equivocado demasiadas veces y aún más fuertes dudas sobre la capacidad y las verdaderas razones para elegir determinados programas en cuanto al gasto. Entonces, no, a mí me parece, en pocas ocasiones he visto un discurso tan partidista, tan inadecuado, que altera la función presidencial y que también inaugura la discusión más importante del año que tiene el Congreso, que es la ley de presupuesto, de una muy mala forma. Ahora, tú recordabas que es verdad esto, nosotros siempre había confianza en las cifras que se entregaban. Nos tocó ver el deterioro en la calidad de los asesores de los ministerios según los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Primero, bueno, uno podía tener discrepancias con el gobierno de Ricardo Lago, de Eduardo Frei, pero los asesores de los ministros, etcétera, uno podía trabajar con ellos en el Congreso. Eso ya empezó después a caer con Michelle Bachelet. Y qué decir ahora lo que les ha tocado con el presidente Boric. ¿Qué opinión tienes tú de Marcel? Porque uno, de la gestión de Marcel, porque uno vio que cuando nombraron a Marcel, cuando nombraron a Toá, cuando nombraron a Carlos Monte, supuestamente iban a ser los adultos responsables dentro de este gobierno adolescente. Y la verdad que los tres terminaron siendo bastante débiles en su desempeño, por decirlo suave, ¿o no? Mira, yo tengo una visión crítica de Mario Marcel, así como en su momento me tocó trabajar durante muchos años con él cuando era director de presupuesto, que creo que tuvo un comportamiento distinto finalmente, a lo que fue hoy día ahora el Ministerio de Hacienda. A mí me da un poco de risa o de sorpresa cuando se le alaba, se le califica, incluso el principal argumento es decir, las cosas pudieron ser peores. No, no, si esa no es la forma de calificar a un ministro de Hacienda. Si la verdad es que cuando uno dice, a ver, ¿qué pasó en materia de empleo? ¿Qué pasó en materia de estabilidad de las cifras? ¿Qué pasó en materia de déficit? ¿Qué pasó en materia de crecimiento? Los resultados son paupérrimos. Entonces, claro, tú puedes calificar, cuando tú le preguntas a un alumno, cuando estás en la universidad, no te contesta por lo que evitó o por lo que no sabe, no te contesta por lo que efectivamente sabe y lo que hizo. Y en eso me parece que hay un resultado negativo. Y claro, en términos relativos tú puedes decir es que fue mejor que otros ministros, sí, pero en realidad es una muy mala forma de evaluar una gestión de Hacienda. Entonces tú dices, ¿qué pasó con déficit? Tenemos más déficit. ¿Qué pasó con realmente volver a recuperar el equilibrio fiscal? No se logró. Se dejaron más deudas, ahora descubrimos más cosas. Hemos sabido los problemas que tienen vivienda, los problemas que tienen salud, los problemas que tiene la ejecución presupuestaria, los problemas que tuvo el empleo. Por lo tanto, yo creo que la calificación es negativa dentro de un gobierno que, por supuesto, yo creo que tiene una reprobación generalizada. Lo que se hizo no me da suficiente para evaluarlo de manera o calificarlo de una manera adecuada. Sencillamente creo que fue una mala conducción económica y los chilenos la están sufriendo por eso. Y es más importante, Marcela, yo creo que hay un problema real a futuro. Si sea quien gane las elecciones presidenciales próximas en los próximos años, van a ser duros para el país, duros porque tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de responsabilidad fiscal. Estos días se ha discutido, imagínate, se ha discutido de cuánto tenemos que recortar el gasto público, pero eso es una necesidad. O sea, claro, tú puedes tener una discusión de cuánto, en qué periodo de tiempo, pero es una exigencia. O sea, lo han hecho tan mal que los próximos años van a ser, para quien gobierne Chile, años muy duros. Oye, ya, y eso un poco te quería preguntar también, la polémica de fondo hay dos polémicas de fondo que surgen también a raíz del discurso del presidente Boric. Uno sobre esta reducción
de gasto, que bueno, uno tiende a pensar que entre quienes te dicen majaderamente que no se pueden y quien sí dice que se puede y que se va a atrever a hacerlo, bueno, la gente al final puede elegir al que se atreve o al que dice que sí se puede. Y además, la otra discusión es todo esta cláusula de libre disponibilidad, por así decirlo, esta cláusula republicana. ¿Cómo ves esos dos temas de fondo tú en la discusión presupuestaria que se inicia? El primero yo lo voy a comentar desde la experiencia, tanto como diputado como subsecretario. Yo creo que hay amplísimos espacios para reducir excesos de gasto público, para lograr actuar con mucha más responsabilidad fiscal, para disminuir este déficit que nos va a afectar durante muchos años y en muchas variables, para recortar un gasto público es innecesario. Y yo incluso le diría a aquellos que son más críticos, los que pueden ser más críticos de mi sector, bueno, ayuden a construir una alternativa y ayuden a explicar con mejor forma lo que se puede hacer. La verdad es que hay mucha capacidad y hay muchos elementos para reducir y yo tiendo a pensar de que es bueno, sobre todo en el contexto que actualmente estamos viviendo, dar la confianza y al mismo tiempo dar el esfuerzo conjunto de aquellas personas que sí creen y que se han dicho, como el caso de José Antonio Caz, que puede reducir de una forma importante estos desequilibrios económicos que se vienen arrastrando hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que hay ese espacio. Si hay dudas sobre el tiempo, bueno, conversémosla. Hay muchos estudios que también han dicho esa necesidad, porque como te decía en la pregunta anterior, esto no es algo que podamos decir, mira, veámoslo, veamos si podemos, si reducimos o no reducimos. No, esto lamentablemente es una exigencia de años de una mala conducción económica. Y sobre la segunda pregunta, o el segundo elemento, a mí me parece que este es otro de los elementos un tanto vergonzosos y yo creo que muy equivocados de esta discusión presupuestaria. Existía esta cláusula, que es una cláusula que le dice al futuro gobierno, que ya lleva varios periodos, ¿ah? Que le dice al futuro gobierno, mira, va a quedar en la ley de presupuesto una cantidad de dinero sin asignar, para que tú asignes las primeras responsabilidades que tienes. A veces esas responsabilidades te alcanzan de una manera sorprendente, por ejemplo, fue el caso del terremoto, es decir, o a veces tú quieres de inmediato desarrollar algunos de aquellos proyectos por los cuales los chilenos votaron por ti. Entonces, se te dejaba. Eso es la libre disponibilidad. Entonces, mira, de todo lo que vamos a gastar el próximo año, 75.000, 80.000, 90.000 millones de dólares, depende del presupuesto que me estemos discutiendo, hay una cantidad de dinero que tú decides, tu gobierno decides en qué lo gastas. Ahora dicen, no, eso no va a existir. Lo que va a existir es una flexibilidad presupuestaria que en varios términos ya existía, que es cambiar de un lado a otro recursos. Todavía no tenemos la norma exacta, pero lo que te dicen no es que ahora vas a poder cambiar más dinero, más de un dinero de un lado a otro. Pero no hay que olvidar dos cosas. La primera, toda la ley de presupuesto, y tú y yo como diputado lo vivimos, asigna ya los costos. Dice, esto es la capacidad máxima de gasto. Entonces tú por de pronto le estás poniendo al gobierno, al que sea, la obligación de decirle, ¿se acuerdan diputados, senadores, lo que discutimos? No, no lo voy a cumplir. Lo que discutieron, no lo voy a cumplir. Y voy a cambiar este gasto por este otro. Ya te genera un problema político. Segundo, esto se produce cuando ya llevas los primeros 3 meses del año, que los gastó esta actual administración. Y te puedo asegurar que en enero, febrero y marzo van a ser muy adecuadamente usados por parte de esta administración los fondos de libre disposición o aquellos presupuestos que en un momento uno querría recortar. Y lo tercero que ocurre, y yo creo que es lo mejor, lo que debería pasar para un gobierno que llega es tener ambas cosas. Tener por una parte una cantidad de recursos de libre disposición para poder asignar a sus prioridades y por otra parte la capacidad de flexibilizar buena parte de ese gasto público. Entonces yo creo que por ambos lados y por ambas razones, acá se ha incumplido una tradición que ya llevaba varios gobiernos y que es muy lógica. Más aún, como hemos vivido en los últimos años, cambios de administración que cambian fuertemente el signo anterior. Entonces la nueva administración, esto hubiera sido probablemente distinto si por así decirlo en la época que cambiábamos de Elwin a Frey, Frey a Lagos, porque había cierta conducción o cierta visión común. Ahora no. Y por lo tanto es justo que un gobierno que llega diga, oigan, yo tengo una cantidad, 400, 500, 600, 700 millones de dólares para usar libremente en aquellas prioridades por las cuales, y esto es bien importante, los chilenos estuvieron dispuestos a votar por mí. Y eso no está ahora. Y esta forma de flexibilidad yo creo que es algo que tú deberías haber tenido adicionalmente. Y ojo, nuevamente está en el marco de una mala conducción económica, porque son recomendaciones. Y fíjate que la principal argumento que dan es, esto fue una recomendación de un grupo de expertos que lo que está tratando de buscar hacer es que mejoremos el gasto. Por supuesto, hay que mejorar el gasto, porque ¿quién hizo mal eso el gasto? Precisamente estos 4 años de administración.
Bueno, que son campeones en eso, en echar a perder algo y después decir que lo arreglaron, ¿no es cierto? En hacer estallar Chile y después decir que lo normalizaron. Es como ha sido su discurso. Una última cosa para cambiarte de tema, pero una última cosa en materia de presupuesto. Fue un error de parte de la oposición blindar al ministro Monte a la luz de los resultados, porque cuando sume había esta concepción de que había sido un senador serio y como que le dan un blindaje. Y hemos visto el escándalo en convenio, en la plata que se les perdió, ¿no es cierto?, en ese ministerio. Después vimos el tema de las demoras en la reconstrucción y ahora toda esta polémica por las deudas que tiene, que no puede pagar supuestamente sus compromisos el ministro de Vivienda. ¿Fue un error en blindarlo? Yo creo que sí. Y además, primero, evidentemente que tú hayas sido o lo hayas hecho bien en una determinada función. ¿No? A nosotros coincidimos estando con Carlos Montes como diputado. Bueno, pero eso no garantiza ni nada, ni tiene Peleamos por qué harto, ser además, peleamos harto Claro, contra claro. él. Claro, no, no, por supuesto, no, vaya. Tú en cosas de En vivienda, yo educación. o en cosas de educación, tú en cosas de vivienda, educación y todo, a mí me tocan cosas de Hacienda. Pero está bien. Pero las responsabilidades de un diputado son totalmente distintas a las responsabilidades de un ministro. Entonces, no es correcto usar la buena evaluación o la positiva evaluación en algo para evaluar otro caso. Y es evidente que en el Ministerio de Vivienda hemos tenido muchos problemas. Lo han dicho las propias autoridades. Yo me fijé que la cláusula esta republicana, Janet Jara la decía, es que la necesito para reconstruir todo lo que ha ocurrido y ha sido muy crítica de lo que pasó después de los incendios en la quinta región y que requerían la acción del ministro Monte. A ver, yo tengo una impresión de que en general parte de la oposición ha sido no ha sido adecuadamente clara o al mismo tiempo no ha hecho todas las acciones que debía para demostrar el mal funcionamiento de no uno, sino que varios ministerios. Yo lamentablemente veo de repente a personas de centro derecha, sobre todo en los últimos meses y semanas, más preocupados de criticar constantemente a José Antonio Castro o o otras candidaturas de centro derecha que a enfrentar efectivamente a quien yo creo que la mayoría de los chilenos quieren que enfrentemos, que es un gobierno que lo ha hecho mal, no solamente en economía, también mal en salud, también mal en vivienda, para no recordar otros episodios que nos tocó a ti y a mí enfrentar, como fue sus preferencias constitucionales que hubieran llevado al país a un desastre. De eso te quiero preguntar, porque tú como diputado fuiste siempre súper reconocido como gestor de muy buenos acuerdos adentro del Congreso, te tenían siempre mucho respeto y admiración las otras bancadas. Pero cuando llegaste a la convención, te diste cuenta que Chile había cambiado y que la izquierda había cambiado. ¿Qué te parece a ti que hoy día candidaturas presidenciales se definan casi como constructoras de acuerdo cuando hay una izquierda que al parecer ya no quiere esos acuerdos con la derecha? No, primero, y voy a hacer acá un reconocimiento, te voy a hacer un reconocimiento a ti, porque fuiste una de las primeras que empezó a decir en la convención, ojo, estamos en un escenario distinto. ¿Ah? Y yo recuerdo perfectamente, los votantes míos de Magallanes recuerdan que buenas partes de mis frases cuando estábamos en las campañas era, oye, tratemos de ponernos de acuerdo, porque pensaba que era lo imprescindible de hacer. ¿Ah? Pero fue totalmente distinto, porque lamentablemente, y aquí hay que insistirlo, es lo mismo cuando te dicen que haya ciertos sectores que garantizan más paz social que otros. No, si la paz social, los acuerdos, dependen en buena parte de la voluntad democrática de ambas partes. Y acá tenemos una izquierda que demasiadas veces no ha querido construir acuerdos. El presidente Piñera, tú formaste parte del segundo gobierno, yo formé parte del primer gobierno, la cantidad de veces que llamó a grandes acuerdos nacionales, cuando estábamos en la mitad del estallido social, el presidente, por ejemplo, llamó a 3 grandes acuerdos nacionales, y buena parte de la izquierda ni siquiera escuchó esos llamados y los rechazó plenamente. Y yo creo que, y es lamentable, me encantaría estar en otro tipo de política o en otro momento histórico de nuestro país, pero no estamos así. Y lo que hay que entender entonces, y de hecho te quiero decir, esa fue una de las principales decisiones que al menos a mí me llevaron a apoyar a José Antonio Caz, era el mejor análisis que yo creo que tiene de cómo va a ser la política en los próximos años. Yo parto de la base que a mí me encantaría llegar a acuerdo. Ojalá llegáramos a acuerdo, pero parto de la base que va a ser dificilísimo. ¿Y por qué dificilísimo? Porque tienes una izquierda distinta, una izquierda que ha actuado al menos consistentemente en la última década, no buscando acuerdos, buscando imponer sus visiones. La mejor forma o el mejor escenario fue la convención. Si la convención, hay que recordar, primero, por de pronto, la convención o la propuesta constitucional es la versión incluso moderada, porque alcanzaban con mayorías cosas mucho más equivocadas, pero no alcanzaban el porcentaje que iba a estar incluido en la Constitución. Y esa versión moderada era horrorosa, horrorosa para el país, horrorosa para Chile. Y la verdad, y tú lo recuerdas bien, para los que nos están escuchando, Marcela está a cargo de una de las comisiones más importantes, la del sistema político. Yo estaba a cargo de otra de las también relevantes, que es el sistema económico. Nunca, nunca tuvieron la voluntad ni la intención de llegar a acuerdos. Y lo mismo pasó en el gobierno del presidente Piñera,
Y lo mismo yo creo que va a pasar en los próximos años. ¿Hasta qué? Hasta que una mayoría consistente de chilenos se dé cuenta de que ese tipo de actitudes hay que rechazarlas, y por tanto hay que votar por personas que tienen claridad de lo que hay que hacer para solucionar los graves problemas que tiene nuestro país. Oye, una última cosa, Rodrigo. Algo dijiste del tema de la amenaza de que no hay paz social con un determinado gobierno de derecha. Uno entiende cuando esa amenaza, o sea, la entiende porque cuando viene de la izquierda, ¿no es cierto? Porque uno entiende que hay una izquierda antidemocrática que jamás le reconoce a la derecha legitimidad para gobernar. Aunque gane lejos, el pueblo no va a ser para ellos el pueblo que elige a alguien de derecha, como otro pueblo, Sí. no le reconocen validez. Pero ¿qué pasa? Electores de derecha que tienen ese complejo de decir casi que la derecha es mejor siendo oposición que siendo gobierno. Para mí, una de las cosas más indignantes que han dejado decantar o traslucir algunos dirigentes de derecha, o que incluso han aceptado por motivos electorales a veces para decir que tu candidata o que tu propia campaña es un poquito mejor, diciendo, miren, la verdad es que cuando uno analiza ambos gobiernos del presidente Piñera, en que ambos participamos, tuviste el estallido social en el segundo gobierno con violencia callejera, pero en el primer gobierno tuviste, junto con válidas, y siempre hay que reconocerlo, varios reclamos sociales, tuviste episodios de fuerte violencia en Magallanes, A ti en te tocaron. Aysén, en las manifestaciones estudiantiles del año 2011, en conflictos mal manejados como Fedirina, y tuviste, claro, un reclamo social, pero también con muchos elementos de violencia. Entonces, esto que se ha llamado la paz social en las calles, ojo, no estuvo en ninguna de esas administraciones, no por responsabilidad del presidente, ni siquiera responsabilidad del sector. Claro, uno siempre podrá tener alguna visión distinta de cómo pudieron haberse conducido las cosas, pero acá la verdadera causa de esa falta fue una izquierda antidemocrática, violenta en las calles de nuestro país. Siempre recuerdo cuando hago charlas jóvenes, digo, oye, perdón, en los últimos 120 años, ¿cuántas veces se quemaron 4 iglesias en el centro de Santiago? Y la respuesta es nunca, solo en la época que hemos vivido, desde el 2019 en adelante. Y eso fue durante gobiernos que eran de centro derecha, que lo que ocurrió fue que una izquierda violenta, esa izquierda de la primera línea, esa izquierda que fue ovacionada en el Congreso por un grupo de diputados, o que tú recuerdas, lo primero que pidió la Convención Constitucional era su indulto. Bueno, toda esa izquierda absolutamente violenta es la que no permite antidemocráticamente que a veces ocurre eso. Entonces, que parte de la derecha, ya sea por una razón electoral o ya sea por no darse cuenta de la realidad histórica, puede aceptar eso, puede aceptar algo tan ridículo como lo que tú señalas, que dicen, no será mejor que ser siempre oposición. Eso significa que tú no tienes derecho a gobernar, eso significa que el sistema democrático no puede funcionar, que la mayoría de los chilenos no puede querer que tú dirijas el país. ¿Por qué? Porque resulta que hay un grupo extremista, violentista, que va a destruir parte de esa paz social en las calles. No, eso es inaceptable y hay que estar disponible siempre para enfrentarlo desde la política, desde el derecho y por supuesto también de la seguridad ciudadana, que en un momento dado te va a invocar el derecho a votar por quienes quieran y que esos que sean elegidos puedan desarrollar su programa de gobierno. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por Muchas conversar gracias a con ti. nosotros en el libro acá en Mirada Crítica. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.